Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Bienvenidos al programa número 522 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que les trae habitualmente todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Hoy vamos a iniciar el programa con una pregunta. Todos sabemos que se ha descubierto presencia de agua en la Luna. No es la presencia a la que estamos habituados en un planeta como el nuestro, obviamente. Hay varias formas de agua en la Luna, según en donde esté localizada. Y la pregunta de hoy tiene que ver con cómo pudimos descubrir su existencia, porque la historia de la búsqueda del agua en la Luna no es tan conocida como la que hemos realizado en Marte, por ejemplo, que cada tanto aparece alguna noticia, pero en el caso de la Luna casi nadie le presta atención porque ya se lo cataloga como un mundo absolutamente estéril. Pero queremos ir a vivir allá, al menos crear bases y asentar la presencia humana en nuestro satélite por un tiempo relativamente prolongado. Bueno, pero primero hay que poner las cosas en su lugar. Si queremos entender esta historia del descubrimiento de agua en la Luna, necesitamos un poco de contexto. Como les decía recién, la Luna es estéril, o sea, no tiene atmósfera, ni, a diferencia de Marte, algo ni siquiera parecido. Y eso nos lleva a concluir que el agua jamás ha podido fluir por la superficie, porque además la cantidad que tiene presente en el suelo lunar es prácticamente nula, lo cual es otra diferencia significativa con el planeta rojo. Y hasta nos podríamos preguntar a qué demente se le puede haber ocurrido que allí puede haber agua. Pero hace mucho tiempo, allá por 1961, hubieron algunos astrónomos que propusieron que el agua podría acumularse en forma de hielo dentro de algunos cráteres polares, cuyo fondo siempre está en sombra. La oscuridad en el fondo de estos cráteres es fruto de la pequeña inclinación del eje de rotación de la Luna, que es muy bajo, apenas de 1,5 grados. Pero ¿cómo sabemos que lo haría en un lugar que se sabía extremadamente seco, no? La idea era que el choque de cometas y asteroides con alto contenido de elementos volátiles haría que el agua se sublime en su colisión con la Luna y que se disperse por gran parte de la superficie de forma gaseosa. Con el tiempo, esa agua iría desapareciendo para perderse en el espacio, pero una pequeña cantidad podría llegar a acumularse en el fondo de estos cráteres que nunca ven la luz del sol. Pero a pesar de las numerosas misiones espaciales que se lanzaron en los años 60 y 70, no sería hasta los años 90 cuando pudimos disponer de un mapa de relieve lunar lo suficientemente detallado como para estimar la superficie de los cráteres polares que se hallan en la sombra permanente, que hoy sabemos que rondan los 13.000 kilómetros cuadrados. Tuvimos que esperar hasta 1994 para que una sonda llamada Clementine, un proyecto en el que colaboraron la NASA y el Departamento de Defensa, pudieran fotografiar por primera vez
las que hasta ese momento eran hipotéticas regiones de sombra perpetua. Pero una cosa es que haya cráteres en donde se puede acumular el hielo permanentemente y otra muy distinta es que realmente lo hagan. Esta sonda intentó detectar el hielo en el fondo de los cráteres polares utilizando una técnica bastante ingeniosa de reflexión de radar combinada con detección en estaciones terrestres, pero no se obtuvieron resultados concluyentes. Y aunque la mayoría de los investigadores de la misión afirmó en su momento que la pequeña nave había detectado agua, en realidad la comunidad científica no quedó muy impresionada. Y luego, en 1998, la NASA lanzó otra sonda, la Lunar Prospector, para detectar hielo en los polos como uno de sus objetivos principales, y su espectrómetro de neutrones detectó indirectamente la presencia de hidrógeno en los cráteres polares. Instrumentos similares a bordo de sondas marcianas ya se habían encargado de descubrir los gigantescos depósitos de hielo bajo la superficie del planeta rojo, pero los datos de la Luna Prospector tampoco fueron concluyentes. Y el problema es que el hidrógeno puede provenir no solo de moléculas de agua, sino también de los grupos hidroxilo y átomos de hidrógeno. O sea que sí, había agua en la Luna, pero nadie podía decir cuánta exactamente, ni a qué profundidad, ni tampoco si había acumulaciones de hielo puro en el fondo de los cráteres. Los científicos de la Luna Prospector estimaron que debían existir unos 3.000 millones de toneladas de hielo solo en los polos lunares. Pero bueno, obviamente, no es lo mismo que digamos que esos hielos se encuentran en forma de depósitos prístinos sobre la superficie, que el que esté mezclado con el regolito lunar. Y esa es una diferencia fundamental, porque en el primer caso, si tuviéramos depósitos realmente prístinos, estaríamos hablando de un recurso que se podría utilizar para sustentar una base lunar, porque el agua se puede emplear para generar oxígeno e hidrógeno mediante hidrólisis, o sea que a la vez tenemos asegurado el suministro de agua, oxígeno y combustible. Pero en el segundo caso, sin embargo, la explotación del hielo sería mucho más compleja con la tecnología actual y el uso de lo que se llaman las tecnologías ISRU, ¿no?, que son la utilización de los recursos in situ, lo cual ya haría que ese descubrimiento no sea tan atractivo. Los estudios de radar que realizaron observatorios terrestres a principios de la década pasada favorecían esta última opción, pero una vez más no fueron concluyentes. Hacían falta más datos y fue en el 2005 que se aprobó el programa Constelación con el objetivo de poner un ser humano en la Luna en 2020. Y como paso previo, había que aclarar de una vez por todas varios misterios lunares, incluyendo este polémico asunto del hielo polar. Así que más que nada, porque el programa Constelación preveía la instalación de una base lunar cerca del Polo Sur para aprovechar este supuesto hielo. Y como resultado, allá por el 2009, la NASA desarrolló y lanzó dos sondas muy importantes, la LCROSS y la LRO, la Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, y la Lunar Reconnaissance Orbiter. La LCROSS se estrelló intencionalmente contra el polo lunar para ver si la etapa Centaur, que previamente había chocado contra la zona del cráter Cabeus, levantaba algo de agua en el impacto, y los resultados otra vez no fueron concluyentes. Parecía haber un poquito de hielo, pero realmente muy poco. Y después de múltiples análisis,
Los investigadores llegaron a la conclusión de que el regolito de los polos lunares contenía aproximadamente un 5,6% de hielo aproximadamente, ¿no? Pero poco a poco, la hipótesis de que el hielo lunar estaba mezclado con el regolito se fue imponiendo. Eran malas noticias para una base lunar, pero realmente es algo que no importó mucho porque, como sabemos, el hombre no fue a la Luna en 2020 porque el programa Constelación se canceló al año siguiente. Por otro lado, la sonda LRO comenzó a buscar evidencias de este elusivo hielo lunar usando todos los recursos posibles. Así que por un lado se usó el altímetro láser LOLA para comprobar si la reflectividad del suelo de los cráteres en los polos era homogénea o no. Y por otro lado se empleó un radar y en ambos casos, de nuevo, los resultados fueron confusos. Pero al menos demostró que la temperatura del fondo de los cráteres polares se mantenía lo suficientemente baja como para permitir la presencia de hielo de forma continua. Cosa que en realidad ya se sabía desde 2007, que los cráteres en sombra permanente no tenían grandes depósitos de hielo puro sobre su superficie, gracias a las imágenes que brindó la sonda japonesa Kaguya. Pero iba quedando claro que el hielo lunar era escaso y se hallaba mezclado en su mayor parte con el regolito. Había gente que todavía seguía siendo optimista y seguían pensando que podían existir pequeños depósitos de hielo puro en la superficie del fondo de los cráteres polares, pero era algo que había que demostrar. Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué es tan esquivo este hielo lunar? Principalmente porque las observaciones en luz visible, en ultravioleta, utilizando altímetros láser o con espectrómetros de neutrones, no son capaces de discriminar claramente la presencia de agua, o sea, hielo, del hidrógeno y de los grupos hidroxilos mezclados con el regolito. Hay que tener en cuenta que estos grupos hidroxilos y el hidrógeno pueden provenir del agua, pero también del viento solar, que está formado principalmente por protones. Así que conviene separar el enigma del hielo en los polos con la detección de moléculas de agua y radicales hidroxilo en otras partes iluminadas de la Luna, que también fue tema de las noticias en el pasado. Este agua procede de la interacción del regolito con el viento solar y aunque se trata de un fenómeno interesante, se encuentra en forma gaseosa y en cantidades insignificantes. Así que no tenemos que confundirnos con el agua que se encontró en el interior de las rocas lunares. Ahora sabemos que las rocas de nuestro satélite contienen hasta un 0,005% de agua que, si bien es muy poco y no es aprovechable, estas trazas de agua pusieron en duda el modelo tradicional de la formación de la Luna, porque es la hipótesis más aceptada siempre fue que la Luna nació de la colisión entre la prototierra y un protoplaneta del tamaño de Marte o más pequeñito, que se denominó Theia. Pero de acuerdo con las versiones más simples de este modelo, la Luna debería estar completamente seca, lo cual no es el caso. Así que tenemos que empezar a revisar los procesos de formación de nuestro satélite que planteamos hasta ahora. Así que como conclusión, todas estas otras aguas no tienen nada que ver con el hielo polar. Si queremos aclarar esto, una solución pasa por observar en el infrarrojo cercano. En esas longitudes de onda la firma espectral del agua es bien clara y fue en 2008 que la sonda india Chandrayaan-1 llegó a la Luna provista de un espectrómetro infrarrojo llamado M3
Moon Mineralogy Mapper, el cual detectó agua, pero lamentablemente el rango de longitudes de onda en el que trabajaba no era lo suficientemente amplio como para distinguir inequívocamente el agua de los grupos hidroxilos. Así que recién, hace unos cuantos meses, un grupo de investigadores publicó los resultados de un nuevo análisis de estos datos del instrumento M3, que se tomaron ya hace más de una década, aprovechando la luz indirecta que incide en las regiones de sombra de los cráteres permanentes para detectar si encontraban alguna firma espectral del agua, y concluyeron que existen depósitos de hielo lunar en varios cráteres con sombra permanente alejados hasta un máximo de 20 grados de cada polo lunar, lo cual era algo que ya más o menos se sabía, nada nuevo. Pero lo novedoso esta vez es que en este caso estamos ante una prueba definitiva, ya que acá sí el espectro del agua no miente, de que existe hielo puro sobre la superficie de los cráteres. Poco, pero bueno, algo es algo. Y ese poco hielo puro de la superficie puede ser aprovechado fácilmente por los humanos y máquinas para la exploración espacial y supone la diferencia entre explorar la Luna o no hacerlo. Aún no tenemos una idea muy clara de cuánto hay, se estiman, como decía, unos 3.000 millones de toneladas, curiosamente bastante menos que en Mercurio, por lo que sabemos. Así que, como conclusión, ya sabemos que hay hielo en la Luna y que parte del mismo se encuentra en acumulaciones relativamente puras sobre la superficie. Pero necesitamos averiguar de cuánta cantidad estamos hablando y qué entendemos por puro. Pero no cabe duda de que la posibilidad de utilizar el hielo lunar de cara a la exploración de nuestro satélite y el resto del sistema solar es a día de hoy mucho más sólida. Y allí es en donde entra la historia que ha cambiado en la actualidad todo este tema, porque sabemos que el 17 de diciembre del 2020 la cápsula de la misión Change 5 regresó a la Tierra con 1.73 kilogramos de muestras procedentes de la Luna, que fueron las primeras en 44 años, y ya se ha confirmado que, como se esperaba, son las más jóvenes conocidas porque tienen una edad de casi 2.000 millones de años. Pero la Change 5 también iba equipada con 3 instrumentos para estudiar las muestras in situ, y el análisis de los datos de estos instrumentos ha permitido realizar un descubrimiento que ha sido bastante más inesperado: la presencia de agua en una roca situada en la superficie. Se trata de la primera detección directa de agua en la superficie de la Luna. Y nuevamente, agua superficial no se tiene que confundir con los depósitos de hielo que existen en los polos, especialmente en el Polo Sur, que es otro tema recurrente de la exploración lunar, como vimos, ni con el agua atrapada en algunos minerales hidratados de las rocas lunares. Estamos hablando de agua que se forma en la propia superficie lunar debido a la interacción del viento solar con el regolito y quizá los volátiles aportados por el impacto de cuerpos menores contra la Luna. Los datos de este espectrómetro que lleva han sido los que han permitido identificar la presencia de agua en la superficie alrededor de esa zona de alunizaje, y una de las rocas estudiadas presenta una absorción en el espectro muy intensa de alrededor de 2.85 micras, que indica la presencia inequívoca de agua y de aniones hidroxilos. Se estima que esta roca tiene una concentración de agua de unas 180 partes por millón. Y esta roca contrasta con el resto del regolito de la zona, que es muy oscuro y bajo en volátiles, resultados que, por otro lado, concuerdan con los que dieron, como decía antes, el instrumento
M3 de la sonda Chandrayaan-1. Según el espectrómetro de la Change 5, la mayor parte de las zonas de regolito analizadas presentan una concentración de agua inferior a las 30 partes por millón, aunque existen dos puntos, en donde esa concentración sube hasta las 120 partes por millón. Ahora, ¿de dónde viene esta agua? Bueno, la teoría más popular sitúa el origen de estos volátiles en el viento solar, formado, como decía antes, por núcleos principalmente de hidrógeno y de helio, que al interactuar con el suelo de la Luna, crea esos aniones hidroxilo y moléculas de agua. Sin embargo, la cantidad de agua en la roca que se analizó es superior a la que cabría de esperar según estos modelos teóricos, así que no se descarta que el agua haya estado en el interior de la roca desde su formación y que proceda del interior de la Luna. Aunque esa roca sigue en la Luna, las muestras traídas por la Change 5 a la Tierra incluyen rocas más pequeñas, así que un estudio más detallado de estas en los laboratorios aquí en Tierra nos va a ir dando más información en el futuro cercano sobre todo este misterio. Así que podríamos concluir que el descubrimiento del agua en la Luna por parte de la Change 5 no es revolucionario, pero sí es la primera vez que se detecta directamente en la superficie, mediante una sonda espacial, ya que el agua de las muestras de las misiones Apolo o de las sondas Luna se descubrió al analizarlas en la Tierra. Esta es una diferencia significativa desde el punto de vista científico, porque en esta ocasión hemos podido identificar la roca precisa que presenta mayor abundancia de agua, algo que es imposible de hacer desde la órbita. Importante dado que en los próximos años ya hay numerosos países, incluyendo a China, que planean enviar varias sondas a la superficie lunar. Una de las prioridades de la mayoría de estas misiones es el estudio del hielo polar, pero ya no podrán decir que son las primeras sondas en descubrir agua en la superficie de la Luna. Ese mérito ya corresponde a la Change 5, que pasará a la historia como la primera misión que descubrió agua en la superficie de nuestro satélite. Así que hay que seguir el camino del renovado interés que ha aparecido ahora por la Luna y en un futuro no muy lejano lograr hacer realidad la estación orbital lunar, establecer una base sobre la superficie, empezar a procesar los recursos in situ como el agua, el helio 3, minerales y como próximo objetivo natural, sí, ya ir a Marte y luego tal vez a Mercurio o los asteroides, seguramente mostrando los incipientes comienzos de una minería espacial tan deseada por muchos para dejar de seguir explotando los recursos de nuestro planeta y abastecer las necesidades de toda la humanidad. That's one small step for man, one giant leap for man.